Muy buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Mariana Díaz y a nombre de Hermo les doy la bienvenida a este webinar que vamos a tener de la marca LBS junto con Hermos. Antes de iniciar y presentar a los ponentes de la sesión de hoy, quiero comentarles muy rápido cómo funciona la dinámica de este chat. Y bueno, si ya están familiarizados con Microsoft Teams, seguramente ya estarán habituados a los controles, si no les explico rápidamente. Si ustedes cuentan con la aplicación de escritorio o en celular, con su pantalla desplegable de reunión, los controles se encuentran en la parte superior de su pantalla. Si se encuentran en la versión web, en algunas funciones está arriba y en otros está abajo, justamente sobre la presentación. Ahí tienen habilitados sus controles de audio y video. Les invitamos a mantener sus micrófonos silenciados mientras nuestros ponentes están presentando para que todos tengamos una mejor experiencia de audio. Estaremos habilitándolos o ustedes podrán habilitarlos directamente. Eh, este, Ustedes podrán habilitarlos directamente dando clics directamente sobre ellos, audio y video, y ustedes podrán hacerlo en el momento que abramos los espacios para preguntas y respuestas. Luis, ¿nos ayudarías? Parece que se dejó de ver tu presentación. Y En ahorita, este mientras la momento, proyecta nuevamente, les sigo comentando muy rápido. Igualmente, en esta barra donde se encuentran los controles está la función chat, que es un símbolo de diálogo, y junto, en este momento lo voy a activar, se encuentra la función levanta tu mano. Para abrir sus micrófonos les invitamos a usar esta función, la función levanta tu mano, y con eso sabremos que ustedes quieren abrir micrófono, o bien pueden escribirnos sus preguntas en el chat y estaremos al pendiente de responderlas en los momentos que estén destinados para este fin. Esta sesión está siendo grabada. Ahí me escuchan, me están diciendo por acá que no tienen audio. Si los demás me están escuchando, me ayudarían a comentarlo en el chat o bien justamente a levantar su mano para que sepa yo que sí están escuchando mi audio. Perfecto. Si alguien tuviera algún conflicto con audio, le pedimos que por favor salga un momentito de la sala y vuelva a ingresar, o bien verifique los controles de audio de su equipo, que esté Microsoft Teams como permitido o su navegador como permitido para control de audio. Muchas gracias. Como les comentaba, justamente pueden utilizar la función del chat para cualquier tema técnico, y mi compañero Israel, parte del equipo de marketing Hermos, y una servidora estaremos al pendiente de estar atendiendo cualquier tema o cualquier problema técnico. Les comentaba que esta sesión se está grabando, entonces estará disponible en nuestro canal de YouTube, Hermos Automatización y Material Eléctrico, y se las estaremos compartiendo posterior a la reunión. Sin más por el momento, bueno, también algo muy importante que quiero comentarles, al finalizar la sesión les estaremos compartiendo una encuesta. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, les invitamos a que la respondan, y cuando lo hagan, por favor, coloquen su nombre completo en el apartado o en el campo para este fin, porque este es el nombre que tomaremos para enviarles su reconocimiento digital por su asistencia a esta sesión. Entonces, ahora sí, me permito presentarles al equipo de Lemon Roy Business Solutions, o la marca LBS, como son conocidos. Ellos nos van a dar esta presentación sobre UPS, y también se encontrará de parte del equipo Hermos apoyando en el chat el ingeniero Iván Ramírez, parte o líder de producto de media tensión para Hermos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Luis Escobar, director de aplicación de ingeniería para Lemon Roy Business Solutions, así como su director comercial Carlos Hernández Jiménez, y parte del equipo de LBS que estará aquí también interactuando o haciendo parte de esta sesión. Ellos estarán aquí con ustedes. Cualquier duda pueden comentarla en el chat y nos estarán apoyando a responderla. Y nuestros ponentes del día de hoy, nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Luis Escobar, también estará aquí pendiente de cualquier pregunta o inquietud que tengan respecto al tema que me están presentando el día de hoy. Ahora sí, les cedo la palabra, ingenieros Iván Ramírez, Luis Escobar. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, Iván Ramírez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Esta presentación es acerca de UPS y plantas de emergencia, que es una solución que también manejamos en Hermos a través de Lemon Roy Business Solution, y en la cual pues queremos darles a conocer el portafolio de soluciones que podemos suministrar para la carga que ustedes requieran, ¿no?
Y pues, sin más preámbulo, pues dejo al ingeniero Luis Escobar para que nos ayude con la presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender la presentación. Mi nombre es Luis Escobar y yo soy el responsable de la parte de ingeniería y aplicaciones dentro de Lemon Roy Business Solutions. Dentro de Lemon Roy Business Solutions nosotros somos los partners directos de ABB para la parte de misión crítica. Misión crítica es, bueno, todos los dispositivos asociados para continuidad de servicio eléctrico. Eso quiere decir, ¿no? Cuando existe algún corte de energía por parte de la compañía suministradora, en este caso en México, pues es CFE, no existe otra, pero en otras partes del mundo, pues existen diferentes compañías de utilidad, ¿no? En cada país, pues no, se tiene sus propios problemas de calidad de la energía, de suministro de energía inclusive, y pues obviamente los procesos a los cuales estamos conectados, pues la idea es que siga teniendo continuidad de servicio eléctrico, que no se corte y no haya pérdidas tanto económicas o algún evento por falta de energía que llegue pues a haber algún incendio o no se mitigue un incendio o se pierde información, etcétera, ¿no? Precisamente nosotros somos el partner directo de ABB en todas las aplicaciones y todos los equipos de misión crítica. Ahorita les vamos a hablar sobre las UPS, que es principalmente la punta de lanza, pues para los equipos de misión crítica o de respaldo de energía. Vamos a platicar muy rápidamente qué es un UPS, para qué sirve, cuáles son las aplicaciones, cómo solicitar un UPS, cómo, de alguna forma, cómo dimensionarlo, ¿no? Porque existen muchísimas diferentes tecnologías en cuanto a los UPS o en cuanto a los respaldos de energía, ¿no? Las tecnologías de UPS y conceptos básicos, básicamente. Vamos a hablar un poquito de qué es un UPS, disturbios de energía, cómo nos ayuda un UPS hacia los conceptos de disturbios de energía, conceptos básicos, las diferentes topologías, almacenamiento de energía, que es principalmente cómo hace un UPS para poder almacenar energía y las diferentes tecnologías de cada uno, las familias de los UPS que nosotros ofertamos, que nosotros tenemos, y las aplicaciones industriales o aplicaciones comerciales donde los podemos utilizar más seguido, ¿no? Bueno, ¿qué es un UPS? Un UPS, en sus siglas en inglés, es una fuente de energía ininterrumpible. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre vamos a tener una energía de respaldo para cuando falle la utilidad o la fuente preferente. En la utilidad, si pueden ver aquí, en la utilidad tenemos el proveedor eléctrico, que puede ser CFE o puede ser, bueno, cualquier otro suministrador de energía, pues no nos suministra una energía constante y regulada. Siempre hay disturbios por las líneas de transmisión, ya sea un corte franco de energía, ya sean los llamados sags o swells, que son las subidas de voltaje o bajadas de voltaje, o inclusive también el ruido eléctrico o algunos pequeños transitorios que pueden pasar por la utilidad. ¿Qué es lo que hace el UPS? Pues nos manda un voltaje regulado pues hacia la carga, ya sea cuando existe algún corte de energía o cuando existe alguna variación importante en la energía suministrada por parte de la utilidad. Esto como dice aquí, nos garantiza una energía adecuada, ecológica, continua para los equipos de todas las aplicaciones de los clientes. ¿Por qué se necesita un UPS? Pues principalmente pues para proteger las cargas críticas cuando existe algún corte de energía por parte de la compañía suministradora. Pero no solamente eso, no solamente para los cortes de energía, sino también
como comentamos, pues para las variaciones de de toda la energía que viene de la utilidad o algún ruido eléctrico que puede ocurrir, ¿no? Para garantizar la operación continua de la carga, ¿no? ¿Y qué carga es la que vamos a poder conectar un UPS? Pues prácticamente todo. Ajá. Todas las cargas que existen, todos los equipos eléctricos se pueden conectar. Obviamente depende del tipo de proceso, es la criticidad que cada cliente le da a su proceso. Pueden ser computadoras, pueden ser equipo médico, pueden ser los data centers, por ejemplo, un proceso industrial crítico, como es el proceso en la casa de moneda, por ejemplo, o si estamos manejando productos explosivos o petroquímicos o cualquier situación o cualquier producto que puede llegar a tener, ya sea con el corte de energía, una pérdida bastante grande monetaria o puede llegar a haber algún accidente si hay algún corte de energía. Vamos a hablar un poquito de las topologías de los UPS. Hay muchos tipos de topologías, o sea, cómo funcionan internamente los UPS. Pero en el mercado básicamente existen tres. Hay muchos más, pero estos son los que más comúnmente nos vamos a encontrar, que son el conversión simple, el interactivo y el doble conversión en línea. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Porque nos lo llegamos a encontrar mucho en el mercado y las diferencias, prácticamente las capacidades pueden ser las mismas, pero las diferencias en cuanto a funcionamiento son muy grandes. La tecnología más utilizada anteriormente y la más económica, pues es la tecnología offline. ¿A qué se refiere esto con tecnología offline? Son UPS prácticamente que nos los podemos encontrar, o los llamados no break, nos los podemos encontrar pues en los supermercados, o son los UPS que son muy baratos, o chinos principalmente, porque el principio de funcionamiento de estos es, entra la utilidad, si ven la línea azul, entra la utilidad, pero pasa por arriba, pasa directamente hacia la carga. ¿Esto qué nos lleva? Cuando hay un corte de energía, este switch estático que está del lado derecho detecta que hay una ausencia de energía y pasa de utilidad, pasa a inversor, pasa a baterías. Ajá. Pero toma un tiempo que pasa de la línea azul a baterías. Ese tiempo depende de la tecnología, puede variar entre 2, 4 o inclusive hasta 10 milisegundos. Esto en una computadora de escritorio, en un equipo de sonido de la casa, por ejemplo, o en algunos dispositivos domésticos, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero imaginémonos que está protegiendo un PLC. Un PLC, pues corre en nanosegundos, corren muy rápido, los PLCs corren en kilohertz. Y la curva ITIC es la curva que soporta todos los dispositivos electrónicos antes de llegarse a apagar. Normalmente esa curva es de alrededor de 2 a 4 milisegundos. Si el switch estático cambia en 6 o en 10 milisegundos de un lado a otro, pues el equipo que tenemos conectado en la carga, pues ya se apagó o ya sufrió algún daño, ¿no? Para equipos domésticos no hay ningún problema, lo llegan a soportar, pero para equipos de misión crítica, equipos críticos como servidores, etcétera, PLCs, pues sí son afectados por esta ausencia de energía. Pero son equipos muy baratos, ¿no? Que podemos conseguir en todos lados. Otra característica que este equipo tiene es que pueden ver aquí que pasa directo la energía de la utilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos, por ejemplo, un alto voltaje, se va a ver reflejado en la carga. Si tenemos un bajo voltaje, igual se va a ver reflejado en la carga. Y eso llega, no tenemos una energía regulada de la fuente hacia la carga.
Esa es una característica en contra que tienen estos equipos, ¿no? Otra característica también es que si llega ruido o una alta o baja frecuencia, la misma que también se va a ver reflejada hacia la carga. Pero estos equipos obviamente pues son muy económicos. Estos equipos dentro de la marca ABB no los tenemos en el mercado por lo mismo, ¿no? Existen muchísimas marcas locales o marcas chinas que ofrecen este tipo de equipos. Nosotros vamos más por la tecnología. La siguiente tecnología o topología de UPS es la línea interactiva. La línea interactiva básicamente funciona muy parecido a la tecnología offline. La diferencia es que en la línea azul o la línea de bypass, en esta línea azul se encuentra un inductor o un booster que nos da la protección de poder regular el voltaje de entrada o el voltaje que viene de la utilidad hacia la carga. Esta característica, si tenemos, por ejemplo, un voltaje muy alto, pues nos los va a estar regulando y poder tener una corriente más o menos regulada en la salida del UPS, un voltaje, perdón, regulado en la salida del UPS para proteger la carga. Pero si tenemos una alta frecuencia, una baja frecuencia, que es lo que normalmente pasa cuando la carga es muy alta y estamos acometidos con una planta de emergencia, no con la utilidad, porque con la utilidad la frecuencia pues normalmente no varía, pero cuando se conecta a una planta de emergencia y la carga es muy alta, la planta de emergencia pues llega a resentir esa carga y puede llegar a tener algún problema en la frecuencia que entrega hacia la carga. Entonces, esta parte pues también nos ayuda muchísimo en la regulación de voltaje, pero de igual forma tenemos un tiempo en el cual pasa el switch estático pasa de energía normal a inversor o hacia baterías. Que este inversor, este transformador o inductor nos ayuda a, a que dos cosas, no solamente a regular el voltaje que viene de utilidad, sino cuando existe un corte de energía aquí en la utilidad, el inductor guarda remanencia de energía durante el tiempo que tarda el switch estático en pasar de utilidad a inversor. Entonces la carga prácticamente, sí existe un corte y existe un cambio, pero la carga no se entera. ¿Por qué? Porque el inductor nos guarda la energía suficiente para soportar la carga durante el cambio en el switch estático de utilidad hacia emergencia o hacia inversor. Esta tecnología en los equipos de emisión crítica eh, para, pues, para data centers, por ejemplo, o para equipos eh, de continuidad de servicio, como son equipos médicos, etcétera. Esta tecnología, pues, no es utilizada, puesto que sí hay, pues, variaciones y y hay un corte de energía. Y aquí necesitamos, obviamente, para estos equipos de IT se necesita pues voltajes y frecuencia independiente, que aquí no lo tenemos, porque la frecuencia es dependiente y el voltaje también. El voltaje sí está regulado, ajá, pero no está completamente separado. Pero esta tecnología es muy utilizada todavía en equipos industriales para arrancar motores, por ejemplo. Ujú. La siguiente tecnología, que es la más utilizada para cuestiones de IT o para cuestiones comerciales, es la topología de doble conversión en línea. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores? Esta tecnología, si ven, se llama doble conversión en línea. ¿Por qué? Porque la utilidad y la carga, más bien la carga siempre está en línea, siempre está conectada a una de las dos fuentes, ya sea utilidad o hacia baterías. Si ven la línea azul va conectada a baterías y a la utilidad. La utilidad carga
o manda energía al rectificador, este rectificador al cargador y al mismo tiempo pasa por el inversor, por eso se llama doble conversión. Cambia de corriente alterna a corriente directa y luego de corriente directa cambia a corriente alterna nuevamente para tener ahora sí fuentes completamente independientes. Voltaje y frecuencia completamente independiente. Lo que entra de este lado de la utilidad se queda ahí. ¿Por qué? Porque cambiamos todo el ruido, todas las perturbaciones que existan en corriente alterna, pues ahí se quedan. ¿Por qué? Pues porque cambiamos a corriente directa. En corriente directa cargamos baterías y de baterías pasamos a inversor para volver a crear una corriente alterna, cambiar de corriente directa a corriente alterna y hacer una energía completamente nueva a partir de la corriente directa, ¿no? Entonces tenemos voltaje, frecuencia independiente, no importa si tenemos en la entrada 50 Hz, podemos tener 60 Hz a la salida, o si tenemos 59 o 58 a la entrada, la salida siempre va a estar regulada. Al igual el voltaje, no importa el voltaje que entre, el voltaje de salida siempre va a ser el que tengamos programado, ya sean 208 volts, 480, 440, etcétera, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve ahora el switch estático? Ahora el switch estático está como una fuente adicional o una emergencia. En el caso de que llegue a fallar algún dispositivo en el UPS, pues cambiamos a switch estático para irnos por una fuente adicional, ya sea la misma utilidad o ya sea generador, etcétera, o una fuente alterna que venga de otro circuito de energía como una energía adicional. Esto nos ayuda para tener equipos, por ejemplo, pues con doble alimentación para tener fuentes redundantes. Esta tecnología es muy utilizada. Cuando nos encontramos en el mercado, nos podemos encontrar, por ejemplo, que nos dicen, es que el equipo que me estás ofertando cuesta el doble de lo que me ofertó la otra marca. Pues habría que hacer un consenso y ver exactamente qué es lo que están ofertando, si los dos son compatibles o si son de la misma topología y tecnologías, o se está entregando un equipo interactivo contra un equipo doble conversión. Si ven, las características de funcionamiento son totalmente diferentes y también las protecciones que da un equipo con respecto al otro también. En las tres topologías se puede utilizar el bypass de mantenimiento. Como vemos aquí, tenemos una línea de bypass, pero este es el bypass estático. Se puede integrar un bypass de mantenimiento. ¿Qué es el bypass de mantenimiento? Si algo llega a fallar en el equipo, ya sea pues la misma lógica de programación del equipo, o llega a fallar el inversor o cualquier cosa, pues estos equipos están hechos para misión crítica, para que nunca suelten la carga, para que la carga siga teniendo energía todo el tiempo. Entonces, si esto es que la carga debe tener energía todo el tiempo y nuestro equipo de respaldo falla, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mandarlo a una fuente que esté disponible, o sea, lo manda a bypass. ¿Para qué? Pues para no tirar la carga, mandarlo a bypass estático. Esto lo hace en 2 milisegundos. Ahora, si se tiene que hacer algún mantenimiento y el equipo está conectado, pues para no hacer libranza, para poder entrar al equipo y hacer cambio de baterías o mantenimiento a tarjetas, etcétera, inclusive retirar el equipo y no tirar la carga, pues se tiene la línea de bypass para tener siempre la continuidad de servicio eléctrico en la carga y no tener libranza alguna y poder continuar con el proceso o dejar siempre conectado el data center o el quirófano que esté conectado, etcétera, ¿no? Esta línea de bypass es muy importante. Ahora, con respecto a los disturbios de energía, las tres topologías soportan diferentes tipos de disturbios de energía. La primera tecnología o topología que platicamos es la offline, la fuera de línea o conversión simple.
¿Qué nos protege? Pues solamente contra cortes de energía, o los sacs muy cortos de menos de 16 milisegundos, o los de tiempo largo, o sea, voltajes muy grandes que nos llevan a cambiar del voltaje, nos manda a baterías, ¿no? Solamente contra cortes de energía o cambios muy, muy grandes de energía. Ajá. Pero, por ejemplo, contra bajo voltaje o contra alto voltaje continuo, que vamos a suponer que tenemos 220 volts en la carga, y nos están llegando 240 de repente, o nos están llegando 180, pues eso en una conversión simple, pues no lo protege, pasa directamente hacia la carga. En un equipo de línea interactiva sí protege contra alto y bajo voltaje debido al inductor, como platicamos. Pero hasta ahí. No protege nada más que, porque tiene el inductor, no protege nada más que variaciones de voltaje. Ahora, si estamos hablando de un equipo doble conversión en línea, pues nos va a proteger ahora contra todo, contra transitorios, por ejemplo, intermitentes, contra sacs, swells o contra variaciones de frecuencia, contra impulsos de voltaje, distorsión armónico también, porque el UPS pues nos aísla completamente la carga de la fuente. Si la carga tiene un factor de potencia muy bajo o unos armónicos muy altos, se van a quedar de ese lado, del lado de la carga. Hacia la fuente se va a ver únicamente reflejado lo que el UPS refleje hacia la carga, hacia la fuente, perdón, no la carga. Todo lo que pasa en la carga se queda ahí, a diferencia de las otras dos tecnologías. Si la tecnología interactiva tiene la carga que esté conectada a la línea interactiva, tiene un factor de potencia muy bajo, ese factor de potencia se va a ver reflejado en la utilidad. Si la carga tiene un índice de distorsión armónico muy alto, eso se va a ver reflejado en la utilidad. ¿Por qué? Pues porque pasa de manera directa, ¿no? No así en el doble conversión. En el doble conversión, todo lo que pase de un lado son fuentes completamente independientes. Lo que pase de un lado se queda ahí independientemente de lo que pase del otro lado de la carga. Cada uno se queda con sus disturbios. Esto nos protege a la carga de la fuente y a la fuente de la carga. Ahora, para poder almacenar energía, los UPS solamente son un medio de conversión, un medio de cómo manejar el almacenamiento de energía. Porque realmente, ¿qué es lo que almacena la energía? No son las UPS. Son, en este caso, pueden ser baterías u otro medio de almacenamiento. Existen varios métodos de almacenamiento de energía que pueden manejar los UPS. Entre los más comunes que utilizamos, de hecho, el 80% de las aplicaciones en UPS son las baterías BRLA o de plomo ácido de válvula regulada, selladas, libres de mantenimiento. Estas son las baterías más utilizadas dentro de las aplicaciones de UPS, ¿no? Se utilizan demasiado, ¿por qué? Pues porque son fáciles de manejar, son baratas, relativamente baratas, pues, em, se encuentran en todos lados. Tienen la única desventaja que tienen es la temperatura. Todas las baterías en el mercado son afectadas básicamente por dos factores muy importantes. Todas las baterías, desde nuestro celular, la computadora, las baterías de los UPS, del mismo automóvil, etcétera, todas son afectadas por dos factores. El principal es la temperatura, que ese se puede regular o lo podemos nosotros, el usuario puede regular ese ambiente o ese factor. Y el segundo, que es donde no se tiene control, pues es en el número de ciclos. ¿A qué se refiere con el número de ciclos? Son las veces, la cantidad de veces que se hace uso de esa batería.
O sea, ¿cuántas veces va a haber un corte de energía? Pues no lo sabemos, ¿no? ¿Cuántas veces el UPS va a tener que usar esa batería? Pues no se sabe. Si se supiera, no se necesitaría el UPS. Entonces, la batería de plomo ácido, que es la más utilizada, la de plomo, el tiempo de vida útil es de 3 a 5 años si se mantiene en una temperatura nominal de 25 grados centígrados interna, ajá, y un número de ciclos tal que puede llegar a 3 a 5 años, alrededor de 2.500 ciclos, ¿no? 1.500 a 2.500 ciclos, depende si es high rate o depende si es una batería normal, ¿no? Estas son las baterías más utilizadas en el mercado. Segundo que se utiliza son las baterías de níquel-cadmio. Se utilizan muchísimo en industria estas baterías. La diferencia a las baterías BRLA es que las baterías níquel-cadmio, su tiempo de vida es alrededor de 20 años. Duran pues muchísimo más tiempo que las baterías de plomo. Digo, las baterías de plomo aproximadamente se cambian cada 3 años para no llegar a 5, porque si llegan a 5 puede haber pues algún corte y la batería puede llegar a no respaldar, ¿no? Entonces, por eso que normalmente se cambian a los 3 años o 4, ¿no? Sin llegar a los 5. La batería de níquel cadmio sí nos dura alrededor de 20 años, inclusive más. Estas baterías pues tienen un mantenimiento que es estar, si ven, llenando de electrolito las baterías, igual que la de los coches que se pueden rellenar. Y la temperatura que soportan es mayor, el número de ciclos es también mucho mayor, pero el precio sí es alrededor de unos 4 o 5 veces más que las baterías de plomo normal, ¿no? Igual el espacio que ocupan es un espacio muchísimo mayor. Se utilizan muchísimo en industria por dos factores. El primero, obviamente, que es la temperatura, que no necesitan un cuarto con aire controlado especial, pero sí necesitan un cuarto que sea ventilado, que pueda, los gases se puedan escapar de ahí, ¿no? Y segundo que se utiliza mucho, pues es el tiempo de recambio de las baterías, que es muy alto, ¿no? Aunque sí el precio es mucho más alto. Después tenemos, se están utilizando mucho, sobre todo en la parte de data centers y en edificios, las baterías de litio. Estas baterías, el principio de funcionamiento o el funcionamiento más bien es muy parecido a las baterías de plomo. La diferencia que tienen es que ocupan el, el- la tercera parte en espacio y una quinta parte en peso. ¿A qué se refiere esto? Que pues en data centers, por ejemplo, en data centers el espacio es oro, el espacio es muy, muy importante. Entonces nos ahorran muchísimo espacio y nos ahorran también el peso para no poner pilotos extra, etcétera. Y el tiempo de vida útil, pues es de 10 años en lugar de 3 a 5, es un tiempo de vida útil mucho mayor. Ajá. Después de esto tenemos el volante de inercia. El volante de inercia es muy grande en cuanto a capacidades. Puede ser de capacidades pequeñas también, pero está utilizado ahorita mucho pues para edificios verdes. Anteriormente todos los UPS es así como comenzaron a hacer el almacenamiento, puesto que no había tecnologías muy avanzadas en baterías. Y como se hacía es poner un motor generador debajo del UPS. Cuando el motor empieza a girar, pero tiene una masa metálica que hace que el motor hace girar a la misma masa. Entonces, cuando hay algún corte de energía, esa masa sigue girando por inercia, por eso se llama volante de inercia. Y esa masa al seguir girando, si cortamos la energía del motor, si eso sigue girando, la fuerza contraelectromotriz ahora va en sentido hacia arriba. ¿Y qué es lo que pasa? Que el motor se convierte ahora en generador. Y eso es de manera inmediata, porque el motor tiende a ser generador y el generador motor al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces,
Esta función anteriormente se utilizaba mucho, se dejó de utilizar por eficiencia, pero ahora son equipos mucho más eficientes y se vuelve a utilizar principalmente por la característica de espacio, ocupan mucho menos espacio, peso, obviamente menos peso que las baterías de plomo, inclusive pueden llegar a pesar lo mismo que las baterías de litio, ajá, y la característica más importante que tienen es que como son equipos mecánicos, no generan ni gases ni tampoco residuos tóxicos como son las baterías químicas. Llámese de litio, llámese de níquel o llámese de plomo. El principio de funcionamiento de una batería química son dos placas y un electrolito. Y el electrolito pues es un ácido. Y ese ácido no se puede reciclar. Se reciclan los componentes metálicos, pero no los ácidos. Y esos ácidos, pues para poderse deshacer de las baterías químicas se necesita un permiso ante la Semarnat, se necesita colocar en residuos tóxicos, etcétera, y no son amigables con el medio ambiente, por más que digan que por ejemplo, un automóvil con eléctrico, con baterías, es amigable con el medio ambiente, no lo es porque utiliza baterías, ¿no? Entonces, para eso, con volante de inercia, por ejemplo, te da puntos de carbono. Si vas a poner un edificio LEED, te da puntos de carbono al colocar volantes de inercia. La desventaja que tienen estos equipos, digamos, es el tiempo de respaldo, a diferencia de las baterías químicas que podemos tener, pues respaldos de 5, 10, 20 minutos, a diferencia de un volante de inercia que dura alrededor de 30 segundos, un minuto máximo, el tiempo de respaldo. Siempre va acompañado de una fuente adicional, como una fuente alterna o una planta de emergencia, por ejemplo, que obviamente en aplicaciones muy grandes, pues el UPS, pues ¿para qué nos sirve? Pues solamente para el microcorte en lo que tarda a arrancar una planta de emergencia, que son 10 a 15 segundos máximo, ¿no? Para eso es realmente lo que nos sirve un UPS, ¿no? Para no tirar la carga durante el tiempo que empieza a actuar una planta de emergencia. Y el almacenamiento en volante de inercia, su vida útil es de al menos 20 años. Es la vida útil más larga de todas las baterías, o todos los tipos de almacenamiento que más se utilizan en el mercado. Ujú. En soluciones al data center, bueno, pues se tienen pues los generadores de respaldo, la distribución de energía, generadores de respaldo, los tableros de sincronismo para los generadores, los dispositivos contra sobretensión, que son los SPDs o los TBS, ajá, la transferencia automática, que nos va a hacer el cambio o detectar cuando exista alguna ausencia de energía para pasar de normal a emergencia, mientras la UPS nos respalda la energía hacia la carga. En este caso es un data center, pero puede ser un hospital con las camas de hospital o los quirófanos y del otro lado las oficinas, o puede ser una industria automotriz, una industria papelera, etcétera, ¿no? Farmacéutica. Ahora, en cuanto a los UPS, existen UPS monofásicos y trifásicos, ¿no? Tanto monolíticos como modulares. En el caso de los UPS trifásicos tenemos pues la gama del LP33, ya hablando de producto, trifásico entrada, trifásico salida. Los voltajes pueden ser configurables si se requiere a 208 de entrada o 440 de salida, 480, etcétera. La entrada con respecto a la salida puede ser diferente. Pueden ser con o sin transformador de aislamiento, al igual que la serie SG. La serie SG es nuestra serie semi-industrial, que, por ejemplo, tenemos aplicaciones en industria como convertidor de frecuencia hasta 900 kilowatts, por ejemplo. Eh, la serie TLE, que ahorita está saliendo un equipo hasta 1600 kilowatts. Ujú. Prácticamente estos equipos son pues, para data centers, al ser equipos de alta eficiencia con transformerless. Tenemos la gama de los UPS pequeños de 10 a 50 kVA con baterías internas.
de la serie PowerScale 33. Estos equipos son muy compactos y ya viene todo el equipo, tanto baterías como toda la electrónica, en un solo módulo. No se tiene que instalar un módulo para baterías, un módulo para conversión de voltaje, un módulo para electrónica, etcétera. No, en este caso es todo en un solo módulo. Y nos ahorran muchísimo espacio para aplicaciones que son monolíticas. Monolítico es que todo viene en un solo equipo. Y el PowerWave de 60 a 500 kVA también para aplicaciones de IT, ¿no? En aplicaciones modulares, ¿cuál es la diferencia de un equipo modular a un equipo monolítico? El equipo monolítico también puede ser modular, pero el crecimiento lo hace de manera horizontal. En los equipos modulares el crecimiento lo hace de manera vertical. Como vemos aquí, se pueden ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. En este caso, el DPA tiene 6 módulos de 20 kVA cada uno, llegando a 120 por frame o por gabinete. Y podemos juntar 5 gabinetes más para llegar hasta 600 kilowatts de manera horizontal y tener unas configuraciones, en este caso N+1. O sea, el equipo puede ser de 120 kilowatts totales o de 100 kilowatts más un módulo de redundancia, un módulo más. Si un módulo nos llega a fallar, lo único que se hace es retirarlo y poner uno nuevo. Y eso nos ahorra muchísimo tiempo en mantenimiento. El MTTR se reduce de 4 horas, que es normalmente lo que tarda en reparar un equipo monolítico, se puede reducir a tiempos de menos de media hora o de 15 minutos, siendo que llegar nada más, retirar el módulo dañado y poner un nuevo, que es prácticamente un UPS completo en cada uno de los módulos. La serie TLE modular es en 480 volts. Este equipo tiene la característica de que es el único equipo modular en el mercado que acepta volante de inercia. Este lo estamos promocionando y lo estamos poniendo muy bien, pues para los laboratorios, por ejemplo, en laboratorios que están pues colocados en edificios, por ejemplo, en alguna ciudad, no sé, como mismo Celaya, donde es una área urbana y están los edificios a los lados. Pues esos edificios quieren ser edificios verdes, ¿no? Y también por el mismo ruido que hacen, son muy silenciosos. El volante de inercia nos ayuda mucho ahí, tanto espacio, poderlo poner en algún segundo piso porque el peso no es igual que el peso de las baterías de plomo y son equipos muy limpios, ¿no? Y el tiempo de vida, pues es alrededor de más de 20 años, ¿no? En equipos modulares, pues tenemos también los de la gama de DPA 500 que llega hasta 3000 kilowatts. Pues esto es para data centers muy grandes ya. Data centers, pues pueden ser unos tier 3 o inclusive tier 4, ¿no? Son para equipos de misión crítica bastante grandes. Ahorita hablamos de equipos modulares, equipos monolíticos, pero son de la serie IT o equipos comerciales. En equipos industriales también tenemos la familia de equipos robustos. Estos equipos, la diferencia con respecto a los equipos IT, las topologías son las mismas, pueden ser también ya sea de conversión simple o delta conversión, o pueden ser doble conversión en línea. Digo, las topologías son iguales. La diferencia de estos equipos son los componentes, son equipos mucho más robustos y el tiempo de vida, en lugar de ser de 10 años, que es el tiempo de recambio normal de un UPS, estos equipos son el tiempo de vida útiles de mínimo de 20 años. Los componentes son más robustos, etcétera. Y al ser más robustos también, la corriente de inrush es mucho más grande. Estos ya pueden arrancar un motor, a diferencia de un equipo IT, que se deben de tomar muchas consideraciones para poder montar un equipo para arrancar algún motor, ¿no? En este caso, estos equipos pueden llegar a tener inclusive 3 transformadores de aislamiento: transformador de entrada, transformador de salida, transformador de bypass. Estos equipos pueden tener
tanto el respaldo como baterías, ya sea de plomo, baterías de níquel, baterías de litio, volante de inercia o inclusive una tecnología que no hablamos hace rato para capacidades muy grandes, que es de ultracapacitores. ¿Ok? La tecnología de ultracapacitores está muy utilizada en la industria debido a que el tiempo de respuesta de los mismos es mucho más rápido que las baterías o inclusive el volante de inercia. En la gama de equipos industriales, pues tienen los acondicionadores de línea. Muchas veces, pues las líneas de producción llegan a apagarse no por un corte de energía. Muchas veces en lugar de corte de energía llega a bajar tanto el voltaje, un 60% del voltaje nominal inclusive, y eso obviamente una máquina lo detecta como una ausencia de energía. En lugar de tener un UPS, que es obviamente por ser un UPS, al tener baterías, se puede salir del presupuesto que se tenga asignado a ese proyecto, pues se puede poner un acondicionador que nos puede regular un voltaje inclusive más del 60% de variación del mismo, o acondicionadores reactivos. E inclusive también, pues convertidores de frecuencia, que tenemos instalados ya algunas aplicaciones como convertidor de frecuencia. Este convertidor de frecuencia, pues es para capacidades muy grandes, pero pues tenemos líneas, pues más pequeñas, pues se puede utilizar convertidor de frecuencia también de grado IT sin llegar a ser industrial, ¿no? ¿Qué necesitamos para cotizar un UPS o para pedir un UPS? ¿O cómo pedirlo si somos usuarios? Pues, ¿cuáles son los requerimientos mínimos? Pues es el tamaño del equipo en KVAs, la carga, ¿qué carga vamos a utilizar? ¿Qué carga vamos a proteger en KVAs, no? Tiempo de respaldo en minutos, eso es importante. Normalmente un equipo UPS, su estándar son 10 minutos de respaldo. Si se hacen poco tiempo, pueden ser 15. Pero ya más de ese tiempo, media hora todavía, pero ya una hora, 2 horas que nos llegan a pedir, pues se puede hacer, sí, pero es carísimo por dos factores. Uno, por las baterías, el mismo peso, el tamaño de las baterías y la configuración llega a ser muy ostentosa. En lugar de eso, es recomendable pues poner un UPS con un tiempo de respaldo corto de 10 minutos y poner una planta de emergencia al lado. Ocupa menos espacio y es mucho más barata que poner un tiempo adicional de media hora o de una hora. Y eso nos da el respaldo suficiente. Mientras la planta tenga diésel, vamos a tener tiempo de respaldo en el UPS. Ahora, voltaje de entrada es muy importante, qué voltaje vamos a tener en la cometida y qué voltaje vamos a tener en la carga. ¿Por qué? Pues porque el UPS podemos tener un voltaje de entrada de 480 volts y tener un voltaje de salida de 220 o de 208 volts, etcétera, ¿no? Voltajes diferentes hacia la carga, para poder así prescindir de poner algún transformador de distribución que nos llegue a ocupar espacio. Datos adicionales para mejor selección del UPS, y es muy importante esto también, es el tipo de segmento al cual va a ir, porque así vamos a saber qué tipo de carga y qué equipo es el que vamos a ofertar. Como vieron en la presentación, hay diferentes tipos de UPS y diferentes familias, y cada familia está para un tipo de carga específico. No es lo mismo un equipo para un hospital, para un quirófano, que dentro del mismo hospital, pues para un tomógrafo o un angiógrafo, o dentro del mismo hospital para unos rayos X o la computadora del consultorio de los médicos. Es muy diferente. Hay que saber qué tipo de segmento va y el tipo de carga al cual va a estar instalado. No es lo mismo conectar un UPS para proteger IT, servidores, conmutadores o PLCs, que conectarlo a motores o conectarlo a un equipo médico. Son equipos totalmente diferentes en funcionamiento. ¿Ok? La altitud sobre el nivel del mar también es importante, al igual que todos los equipos eléctricos lo es. Ajá.
El factor de potencia que se requiere en la carga, o más bien los kilowatts, en lugar de los kVA, los kilowatts es lo más importante. Y si saben un poco más de esto, más bien de su aplicación, para saber qué tipo de baterías se van a suministrar. Si tienen forma de poder controlar la temperatura ambiente, pues lo más conveniente es que se pongan baterías BRLA, que es lo más económico. Si no es así, se puede utilizar de litio, se puede utilizar de níquel cadmio, o si requieren pues menor espacio y tienen una planta de emergencia al lado y requieren una certificación o puntos de carbono, pues se puede utilizar el flywheel. En el sector farmacéutico, por ejemplo, para máquinas blister, empaquetadoras, se utiliza mucho los UPS de 10 a 50 kVA, o los UPS pequeñitos, como comentaba, que ya vienen todo en un solo módulo, las baterías y el UPS. Ajá. Para compresores en alimentos y bebidas, para compresores grandes, pues hasta 750 kVA, por ejemplo, con transformadores de aislamiento. Para convertidores de frecuencia, en convertidores de frecuencia igual, tanto para máquinas pequeñas o inclusive para máquinas grandes CNC o compresores o mismos prensas. En el segmento de oil and gas, estos equipos Power Build, por ejemplo, pues se pueden instalar inclusive no en un cuarto de control, sino directamente en la línea de producción, porque estos equipos pueden tener tarjetas con conformal coating, o sea, con barnizado especial, tratamiento antihongos, pues para contra salinidad, por ejemplo. Puede ser el equipo NEMA 3R, pues para poderlo poner directamente en la línea, ¿no? Y ahí en la línea está cayéndole todo. Eh, los UPS industriales para líneas de semiconductores, por ejemplo, para las máquinas que están pues enrollando o haciendo productos grandes. Para la industria de papel, para las enrolladoras de papel, si son máquinas medianas a pequeñas, pues la serie SG hasta 300, o si ya es para una línea completa con motores bastante grandes, pues podemos poner un UPS de 9 MVA, por ejemplo. Ajá, y en la industria minera de igual manera, ajá, tanto para el control como para la misma máquina. Y a todo esto, bueno, esta es la parte de hasta ahora de UPS. No sé si tienen alguna pregunta por ahí que les haya surgido. Carlos, no sé si quieres comentar algo. Y si tienen alguna pregunta para poder seguir con el siguiente tema, que son las transferencias y plantas de emergencia. Les recordamos que pueden hacernos llegar sus preguntas mediante el chat. Cualquier comentario también es bienvenido. Y si prefieren, pueden utilizar la función levanta tu mano. O en este momento directamente activar su micrófono y hacerle llegar esa duda o esa pregunta al ingeniero. Y sin ningún problema puede orientarlos. Adelante, Luis o Carlos. ¿No hay ninguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Ok. No, pero estamos a pendiente. Ok. Bueno, como comentaba al principio de la presentación, digamos, la UPS, pues de alguna forma va conectada directamente a la fuente y de la fuente al UPS y del UPS hacia la carga. Pero siempre, como es un dispositivo para misión crítica, siempre es recomendable tener una fuente alterna. O sea, tener una fuente emergente en el UPS. ¿Para qué? Pues porque el UPS tiene un tiempo de respaldo, que ese tiempo de respaldo es finito, se va a acabar tanto con baterías o con cualquier almacenamiento de energía, se acaba, ¿no? Entonces, para poder tener continuidad de servicio, seguir teniendo esa continuidad, se necesita una fuente adicional. Normalmente esa fuente de adicional es una planta de emergencia. Y la planta de emergencia, ajá, pues necesita actuar y necesita saber que arrancó la planta de emergencia. ¿Cómo saberlo? Pues se tiene en un dispositivo que se llaman las transferencias automáticas o las ATS, que comúnmente conocemos en el mercado. Si falla la utilidad,
el ATS detecta la ausencia de energía y en el control manda arrancar al generador. Le manda una señal, porque el ATS en ese control tiene también una batería o tiene un almacenamiento para que no se quede sin energía. Entonces, de ese control manda en un solenoide que tiene una energía almacenada en esta parte, manda hacia el otro lado, pum, cierra y manda arrancar al generador, porque abajo es donde normalmente existe el UPS o la carga instalada. Y el UPS nos va a seguir manteniendo la energía en lo que arranca la planta de emergencia. Estas transferencias, pues existen también varias tecnologías de transferencias. Existen tecnologías, de transición abierta, transición cerrada, delay, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la secuencia de operación de la transferencia? Que es básicamente, es muy, muy sencillo, ¿no? Que es la transferencia detecta la ausencia de energía en normal. ¿Y qué es lo que hace? Pues, mandar a arrancar al generador, que eso es principalmente lo que hace. ¿Ok? Manda, si excede el tiempo, pues puede apagar. El generador típicamente, bueno, los generadores pequeños hasta 40, 50 o inclusive 100 kilowatts, pues tardan alrededor de 5 a 7 segundos en arrancar. Ajá. Cuando arrancó el generador, entonces la transferencia pasa para el otro lado, para la energía de emergencia. ¿Por qué? Pues porque la transferencia también tiene un pequeño, en ese control tiene un delay, tiene un time delay. ¿A qué se refiere ese time delay? Porque puede ser en la utilidad un microcorte, sin necesidad de entrar al generador. Puede ser un microcorte que dure 1 o 2 segundos y eso sin problema lo soporta el UPS. Entonces no hay necesidad de que pase la transferencia de un lado a otro, de que no esté entrando y saliendo de la transferencia de uno a otro lado, ¿no? Entonces cuando ese time delay se programa, podemos ponerlo hasta 60 segundos si se requiere. Normalmente lo dejamos en 2 segundos, 2 o 3 segundos. Si en esos 2 o 3 segundos no regresa la energía, entonces sí, mandar cerrar el generador. Se puede hacer de manera inmediata que el generador, una vez que hay un microcorte de 1 segundo, el que mande arrancar el generador, o después de esos 2 segundos. Y que mande cerrar después de los 2 segundos o a los 10 segundos, después de que existió ese microcorte. Ahora, el control lo que hace es monitorearlo, monitorear la energía del normal. Si la energía del normal regresa, también existe otro time delay. Si la energía regresa, que se quede esa energía por un cierto tiempo que nosotros programemos también, que puede ser 2 segundos, 3 o 10 segundos, hasta 60 segundos. Si en 10 segundos vemos que no se volvió a ir la energía, entonces sí, mandamos cerrar el ATS hacia normal cuando regresa y mandamos cooldown al generador. ¿Ok? Mandamos apagar al generador. Eso es lo que normalmente se hace en una transferencia automática. ¿Para qué? Pues para poder seguir teniendo continuidad de servicio en la parte de abajo, ya sea, pues como vemos aquí, ya sea industria, ya sea alumbrado, o ya sea telecomunicaciones, etc, etc. Normalmente aquí, pues la idea es de que vaya acompañado el UPS siempre por la planta de emergencia. ¿Cuántos tipos de construcción existen? Bueno, de construcción hay varios y varios tipos también de transferencias. Bueno, la más utilizada hasta ahora, bueno, la más barata en este caso, pues es con contactores gemelos, el contactor gemelo. Estos contactores, bueno, tienen un interlock, se utilizan mucho por el precio, son muy económicos, pero esta parte tiene la desventaja que si existe una corriente de falla, pues los contactos se quedan pegados. Y si se quedan pegados los contactos puede haber algún cortocircuito porque tenemos las dos fuentes
conectadas al mismo tiempo con un desfasamiento angular diferente, entonces va a haber un cortocircuito entre la línea de normal y la línea de emergencia. Esto es bastante importante, ¿no? Sí es la tecnología más económica, pero pues los contactores están hechos para conmutar, no para proteger. No están hechos para que circule una corriente de falla. Entonces, las transferencias, pues una transferencia siempre es en emergencia, entonces es en corrientes de falla. Entonces, eso puede ocasionar a que los contactos se queden pegados. El siguiente que se utiliza mucho son con breakers, transferencias con breakers, y se pone un mando motor en medio para pasar de un breaker al otro, para poder cambiarlo. Ajá. Y normalmente a veces los ponen encontrados o con un interlock. Aquí, bueno, ya acepta corrientes de falla, un breaker, pero un breaker está diseñado para falla, no está diseñado pues para corrientes de conmutación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que si existe conmutación, esto es, si está fallando la energía, pues ¿qué va a suceder? Pues que los interruptores están diseñados para un cierto número de operaciones y esas operaciones son sin carga. Cuando lo estamos utilizando para emergencia, está fluyendo una carga por ahí, entonces su curva de funcionamiento con corrientes de carga, pues hace que decrezca exponencialmente su número de operaciones, porque un interruptor está diseñado para proteger, no para conmutar, a diferencia del contactor. Entonces, en este caso, pues tampoco están regulados ni por NFPA 70, ninguno de los dos. El de la derecha es el Static Transfer Switch. Esta transferencia es principalmente para UPS. Esta transferencia no protege nada, pero el cambio lo hace en milisegundos, a diferencia de los otros sistemas. Puede ser de potencia, sí, pero este es principalmente van para UPS. Para fuentes, generador, utilidad o generador, lo más conveniente es tener contactor de potencia o, o transferencias doble tiro, que es esta, ¿no? Es un contactor de potencia que está diseñado para proteger y está diseñado para conmutar. Ahora, para las plantas de emergencia, bueno, en ABB no se tienen plantas de emergencia, pero tenemos nosotros la planta de emergencia Kohler, de la compañía Kohler, y la marca es SDMO, que las plantas de emergencia que podemos ofertar van desde 10 kilowatts hasta 4.5 megawatts. O sea, hasta 4.500 kilowatts es la planta más grande que podemos ofertar en los voltajes, pues que comúnmente se manejan en el mercado, que son 208, 220, 240 volts en baja, o 440, 460, 480 volts en alta, ¿no? Ya sea las plantas abiertas o plantas en caseta, o mismo en contenedor. También las plantas standalone o pueden ser las plantas sincronizadas para tener tanto redundancia o aumentar capacidad. Las tenemos en diferentes familias, pues, desde 5 hasta 44 kVA o a más de 3.300 hasta 4.500 kVA, ¿no? Con las plantas de emergencia. En el almacén de nosotros, bueno, tenemos alrededor de 3.5 millones de dólares en inventario en 3 almacenes. Y ahí es donde tenemos almacén tanto de las transferencias como de los UPS y las plantas de emergencia. En UPS tenemos en inventario hasta 1,000 kVA. En 1,000 kVA podemos entregar en menos de una semana los UPS. Si requieren pues algún equipo de entrega inmediata, sobre todo los que más se mueven en el mercado, que son de 10, 20, 30, 50 kVA, los tenemos de manera inmediata, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, creo que ya nos pasamos un poquito de la hora eh, para poder platicar al respecto. Por mi parte sería todo.
No sé, Moni, si quieres ahondar en algo, Iván. Sí, bueno, pues básicamente muchas gracias, Luis. El plus que podemos ofrecer dentro de los equipos UPS, plantas de emergencia a través del EBS, es que contamos con el personal técnico calificado para dar mantenimiento, para poner en marcha, de igual manera para en algún momento hasta para supervisar la instalación del equipo, ¿sí? Entonces ese es el plus que Hermos y LBS pueden ofrecerles, porque tenemos ese personal que puede hacer la instalación, que puede hacer desde la instalación, la puesta en marcha, la integración de los equipos. Entonces siéntanse soportados todo el tiempo por Hermos, por LBS, al momento de ustedes adquirir alguna UPS o alguna planta de emergencia. Sí, de hecho, en el almacén de nosotros tenemos laboratorio de pruebas para hacer pruebas testigo o, o pruebas al FAT, al equipo. Tenemos nosotros la capacidad de probar equipos hasta 3 kilowatts, hasta 3000 kilowatts o 3 MVAs. Digo, no hay, ni siquiera en algunas fabricantes, algunas plantas tienen eso, tienen esa capacidad para probarla directamente, ¿no? Nosotros tenemos banco de carga, tenemos el laboratorio para poder probar equipos de ese tamaño. Digo, sin problemas se puede hacer una configuración o una maqueta, por ejemplo, para algún cliente que ustedes requieran, pues poner equipos redundantes de 600, de 500 kVA o inclusive hasta 3000. Y los almacenes, tanto de refacciones, porque eso es muy importante en misión crítica. Digo, yo no puedo decirle al cliente, estás en 4 a 6 semanas tu refacción, puesto que pues las refacciones no se puede quedar en misión crítica, no se pueden quedar sin energía 4 a 6 semanas, ¿no? Tiene que ser de manera inmediata. Y pues tenemos refacciones tanto aparte de UPS, transferencias, baterías, inclusive para el equipo de distribución de los mismos. Luis, tenemos una pregunta del ingeniero Sí. Carlos Roaro y la pregunta es, ¿cómo está posicionado LBS respecto a la competencia? Nosotros somos parte de ABB, ajá, y dentro de ABB adquirió la marca General Electric. En el mercado, las principales marcas de UPS estamos posicionados dentro de las marcas más reconocidas a nivel mundial en distribución de energía y en UPS. Eh, para UPS nosotros tenemos, digamos que la planta de ABB México para UPS somos nosotros, por el servicio, por las garantías que las damos nosotros y por el nivel de refaccionamiento y el almacén que tenemos para poder soportar en el mercado. Y pues obviamente entre las marcas más grandes nosotros estamos entre las 4 más importantes tanto del mundo y en México. En México tenemos un posicionamiento muy fuerte junto con nuestros competidores, ¿no? Tanto tecnológicamente como con la parte de posicionamiento de marca. Ahora, en UPS hay distintas, como comentamos hace rato, distintas topologías y distintas tecnologías. También existen distintos, como en los coches, están los de gama alta y los de gama baja. Nosotros estamos posicionados dentro de los de gama alta, junto con las marcas que invierten en tecnología. Ajá. Existen otras marcas en el mercado que son menos conocidas, pero obviamente son mucho más baratas, pero también su tipo de desempeño es muy por debajo de lo que tenemos nosotros. Entonces, depende también de qué marca nos vamos a solicitar, ¿no? Digo, hay marcas en el mercado, sobre todo las que vienen de Asia, que sí son muy económicas, pero el desempeño de las mismas es totalmente diferente al que tenemos junto con las otras marcas, 4 o 5 marcas que estamos posicionadas que invierten en esa tecnología, ¿no? Digo, no me gustaría hablar mucho de marcas también, pero pues todo el mundo las conocemos, ¿no? Son las marcas de renombre.
Perfecto, Luis, muchas gracias. Aquí en pantalla podemos ver el contacto del ingeniero Iván Ramírez Sánchez de la parte de Hermos, pero también me gustaría si podemos escribir en la parte del chat los correos de parte de LBS para que también podamos tener un contacto con ustedes. Sabemos que por el tiempo es mucha información, pero quedamos abiertos para recibir cualquier tipo de preguntas, dudas, comentarios, cuestionamientos para poder acercarnos con la asesoría y hacia las soluciones que ustedes necesitan específicamente para cada aplicación. Entonces, quedamos a su disposición. De la parte de LBS, Luis o Carlos, si nos pudieran compartir algún mensaje final o algunas palabras para nuestros clientes. Por mi parte, resta agradecerles a todos. Estamos nosotros pendientes si necesitan alguna asesoría para instalación o alguna asesoría de selección de los equipos, porque a veces se ve muy fácil hacerlo, pero realmente sí lleva, sobre todo para industria, lleva pues cosas especiales que hay que tener en cuenta para poder dimensionar correctamente un equipo de respaldo de energía. Pues estamos a sus órdenes. Carlos. Sí, pues antes que nada, les agradecemos mucho y lo único que me queda decir es, cuenten con todo el apoyo por parte nuestra de LBS, que requieran inclusive de visitarlos de manera directa para apoyo técnico sin ningún problema, porque normalmente las dudas van a salir y nosotros vamos a seguir viajando apoyando a Hermos y para ver a todos ustedes por si requieren alguna plática más profunda de los productos técnicamente e inclusive en sus instalaciones y no debe de haber ningún problema. Nosotros estamos ahí para apoyar esta parte de disponibilidad de estar con ustedes en el apoyo sobre todas las cosas técnico, toda la parte comercial la vemos a través de Hermos y cuenten con todo esto. Les agradezco mucho y seguramente vamos a estar más en comunicación. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos. Les compartí en el chat una encuesta para que nos puedan hacer llegar. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Perdón. Les compartí una encuesta en el chat para que nos puedan hacernos llegar sus comentarios. Son importantísimos porque podemos darnos cuenta de las cosas que podemos optimizar, mejorar para una próxima sesión y también es el medio para que nos acerquemos a ustedes y ofrecerles esa solución que pueda resolver sus necesidades específicas. En próximos días, antes de que termine la semana, estaremos compartiendo con ustedes el calendario de sesiones para el próximo mes, el mes de octubre. Entonces, en nuestro sitio, hermos.com.mx/cursos, van a poder consultar los temas y los links para que puedan registrarse. Esta sesión la grabamos, la vamos a subir a YouTube en cuanto terminemos con la sesión. Y una vez que ya esté en nuestro canal, les voy a enviar un correo donde puedan consultar la sesión. La presentación, Luis, no sé si la podemos como tal compartir, el PDF. Sí, sin ningún problema. Ok, perfecto. Entonces les compartimos el PDF y les hacemos llegar la sesión grabada para que puedan tenerla para consulta, para compartirla con los colegas y con la gente que pueda también estar interesada en su organización y poder ofrecerles precisamente toda esa información. También siéntanse en la libertad de escribirnos al correo contacto@hermos.com.mx, tanto relacionado a la sesión como a alguna otro tema. Nosotros encontraremos la manera de canalizar esas necesidades y poder acercarnos a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta última sesión del mes y los esperamos para el próximo mes. Muchas gracias LBS, muchas gracias a todo el equipo, a Luis, Carlos, Mónica, Ricardo, Rosy, todos. Y si por ahí alguien se me fue, una disculpa, pero bueno, gracias y esperemos que próximamente podamos seguir en esta colaboración. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos y los escuchamos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias.